Ante todo, buenas tardes por recibirme en la Universidad Pacífico, al doctor que tuvo la gentileza de recibirnos y a todos ustedes. Bien, estamos acá con la doctora Edi Lorena Urbano de Colombia y también la Universidad Nacional del Santa, que hemos hecho un trabajo de revisión bibliográfica, pero más que un trabajo de revisión bibliográfica, apareció también en uno de los trabajos de investigación que se hace en la Universidad Nacional del Santa en Chimbote. Nace a partir de que quien habla ha sido director durante muchos años del Patrimonio Arqueológico Puncurí. Y a partir de eso ya con la doctora Lorena podemos encontrar y en el doctorado que estoy avanzando, estoy terminando de gestión ambiental. Bueno, yo antes ya había desarrollado algún trabajo de este tipo para la universidad. Entonces, esto nace a partir de una propuesta de un plan de gestión ambiental justo para el desarrollo sostenible de un patrimonio arqueológico. Estaba revisando muchas veces y no hay poco, por decir, no se ha hecho mucho. Quiero presentarles a Puncurí, centro arqueológico propiamente que está en la costa, al costado de lo que es, si ustedes van a Chimbote, Nuevo Chimbote, hay una entrada antes de Nuevo Chimbote, que está en Nepeña, ¿no? Y es importante mencionarlo porque mucho tiempo trabajó el arqueólogo doctor Lorenzo Samaniego. Él estuvo mucho tiempo trabajando acá. El año pasado falleció el doctor Lorenzo Samaniego. Lo conocí personalmente y en este trabajo que se está haciendo es importante mencionar el problema que se está suscitando, ¿no? De los centros arqueológicos. Ya hace tiempo lo habíamos visto, pero teníamos que ir sistematizando información. Por eso que nos planteamos esta investigación, ¿no? Teniendo como relevancia que los centros arqueológicos en Ancash nada más, le preguntaba al doctor Samaniego, hay más de 1.200 centros arqueológicos. Pero de esos 1.200, muchos son olvidados y muchos están prácticamente en abandono, ¿no? Entonces, necesitamos retomar el patrimonio histórico. Necesitamos darle valor y sustentabilidad a esto. Entonces, miren lo que, ¿cómo se llama? Cuando estaba como director, vi que se destruía por la lluvia, por las fuerzas exógenas, el patrimonio Puncurí, que el doctor lo había estado trabajando, conservando incluso, porque el problema de restauración es prácticamente muy costoso. Entonces, las lluvias teníamos que tapar. ¿Por qué? Porque destruyen todo el patrimonio. La empresa San Jacinto nos donó prácticamente, como ustedes ven, para poder taparlo con plásticos por esas lluvias y torrenciales que ha habido anteriormente, ¿no? Aquí explico un poco lo que sería la expansión urbana, ¿no? La expansión no planificada ha tomado posesión de los centros arqueológicos. Muchas veces la minería informal, ¿no? Las excavaciones, incluso hasta en los huaqueros, las actividades de pastoreo, la crianza de animales, la construcción de caminos o vías de acceso sin estudio técnico, ¿no? Muchas veces las comunidades que muchas veces toman posesión. El doctor Samaniego, para mencionarles antes de que muera, tuvo juicios por defender el patrimonio intangible con personas que habían tomado posesión de tierras. Ese es un problema de los arqueólogos. De Ruth Chadi me parece que también fue ese problema también en Lima, perdón, acá, en lo que ella está investigando, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que traerlo y tenemos que darles una especie de solución. Yo tenía que ir pensando qué es lo que se puede hacer para este abandono, ¿no? Porque no solamente son el ser humano, sino también los factores exógenos, los huaicos, las inundaciones, los ríos, las acequias, la vegetación, incluso silvestre, la erosión, la humedad, la brisa, los rayos solares, hasta los terremotos. Todo esto afecta a nuestros centros arqueológicos. Vamos al Instituto Nacional de Cultura y dicen siempre, no hay presupuesto para excavaciones, lo único que ponemos es un guardián,
No hay más. Entonces, son más de 1000. En Ancash, la pregunta es ¿cuántos son a nivel nacional? Entonces, miren cómo se encuentran. Este es Pañamarca, cercano a lo que es Puncurí, al centro donde yo fui director. ¿De acuerdo? Las paredes, los adobes incluso, por otro lado están destruidos. Quiero mencionar que cuando he revisado todo lo que es la literatura en relación a esto, encuentro propuestas de gestión ambiental para empresas, para instituciones, para comunidades, incluso para muchos lugares. Pero para centro arqueológico, algo del Huaca de la Luna, por ahí, que ustedes conocen en Trujillo o han escuchado, o por ahí de repente otro centro arqueológico más. Y de ahí ya no hay. Entonces tenemos que ver cómo podemos ayudar, cómo podemos plantear un sostenimiento ambiental para estos centros arqueológicos. Y sobre todo que tengan sustentabilidad en el tiempo. Eso es lo que queremos. Y sobre todo también conservarlos, mantenerlos, porque da pena. Es nuestro patrimonio histórico, es nuestra historia. Miren otro. Miren los derrumbes. Y esto está por caer incluso. Pañamarca, Ancash. ¿Te das cuenta? Quiero seguir un poco teorizando de esto, porque normalmente a veces se tiene que teorizar y encontrar aspectos de fundamento teórico para lo que estoy hablando. Aquí, OFIL 2016 plantea algunos aspectos importantes para un plan de gestión ambiental. Un diagnóstico de la situación actual de la gestión ambiental, que hemos hecho en un momento determinado un diagnóstico de Puncurí. El doctor Samaniego ha hecho muchos trabajos incluso sobre ello, pero lamentablemente no pudo concluirlos. El año pasado, como le dije, falleció y quedó ahí inconcluso. Es más, hay una parte de Puncurí en la cual hemos tenido que enterrarla. ¿Por qué? Porque la erosión, la lluvia, lo destruye. La valoración de los impactos ambientales originados por los aspectos ambientales. ¿Cuánto es el impacto ambiental? Algunos son más fuertes, otros incluso le han puesto techos a centros arqueológicos como el caso de Puncurí. ¿No? Hay que ver la política ambiental, la relación incluso, qué es lo que está haciendo nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Déjeme decirle que el Ministerio de Medio Ambiente no está haciendo nada por estos centros arqueológicos. Lo que está haciendo es el Ministerio de Cultura. Pero el Ministerio de Cultura llama a un proceso y habla de ¿cómo se llama? De una conservación integral, pero el problema de la conservación integral no solamente basta por la conservación, sino por la restauración del centro. Y el problema es que todavía muy pocos son los centros arqueológicos escogidos para ser restaurados. Eso lo saben ustedes, la mayoría está abandonado. Entonces, eso es un problema. La elaboración de un programa de gestión ambiental donde se refleje la política ambiental y las estrategias ambientales, pero también en un momento determinado, lo que yo tomaba para Wolfi le decía, esto debe hacerse en un centro patrimonio. Esto tiene que avanzar en un centro arqueológico. Miren, destruido. Y este es el castillo. Otro centro arqueológico, cercano también. Igual, en Ancash. Ya voy mostrando 3 centros arqueológicos. Castillo, Pañamarca, Puncurí. Ojo. Y eso que hay más. Los han convertido en letrinas, ¿no? Nadie les hace caso. Les pone basura, ¿no? Huaquean. Algunos se convierten en fumaderos. Eso es nuestro patrimonio. Yo soy administrador, pero también soy profesor licenciado en Historia, Geografía, Filosofía y Ciencias Sociales. Por eso me interesó esto de los centros arqueológicos. Pero cuando empecé a estudiar el doctorado en Medio Ambiente, me di cuenta de que hay un problema. Hay mucho, es un problema, eso es un gran problema que tenemos. Entonces,
planteo esto. ¿Cuál sería una propuesta de plan de gestión ambiental para el desarrollo sostenible de este patrimonio arqueológico? Primero, como quiero hacerlo piloto, como Puncurí, y dejarlo incluso para que pueda ser para otros centros arqueológicos. Miren otro. Este es el castillo. Miren el derrumbe, la destrucción, y por allá lo convierten como letrina. El trabajo es de investigación. Quiero utilizar el método mixto, quali quanti, lo que habla Hernán de Sappieri, ¿no? Es un descriptivo propositivo porque va a plantear una propuesta. Ya estoy en el proceso de trabajo, pues un trabajo doctoral. La técnica, voy a hacer una revisión bibliográfica, y el método inductivo, también voy a utilizar el deductivo. Voy a utilizar varios métodos, porque voy a utilizar recogida de datos e información de campo, varios aspectos importantes que tiene que ver. Voy a juntar los dos métodos para poder trabajar mejor. Porque si utilizo uno de ellos, a veces no encaja dentro de la investigación científica, porque puede limitarme al trabajo la naturaleza del trabajo que estoy haciendo. ¿Correcto? Este es el modelo que quería plantearles. No es mío. La primera parte ya lo tiene, incluso lo ha planteado, ¿no? Ya organismos internacionales. Habla de gestión, impacto económico, impacto social, impacto ambiental. Pero yo le estaba viendo en el impacto económico los beneficios económicos para el centro arqueológico y los beneficios económicos para la comunidad. ¿Qué quiero hacer con esto? Los beneficios económicos para el centro arqueológico muchas veces no lo tienen. Entonces, lo que hace es solamente estudiar. En el caso de Puncurí lo tiene la Universidad Nacional del Santa, bajo cuidado de 2 auxiliares. No hay más. No hay excavaciones, no hay restauración, no hay. Por eso los beneficios económicos para la comunidad, yo veo que deben plantearse proyectos productivos. O sea, ¿qué es lo que quiero? Los proyectos productivos integrales, miren acá, para un centro arqueológico. Tenemos que generar ingresos para ese centro. Estaba pensando generar ingresos desde el punto de vista, por ejemplo, artesanía sostenible. Hay artesanía sostenible. Y le daría trabajo para la gente de la zona. Restaurantes sostenibles. Cuando alguien va a un centro arqueológico, a veces tiene hambre. Quiere comer algo de la zona. Puede haber restaurantes sostenibles, no en el centro, sino a un costado, para no afectar el área tangible del centro arqueológico. Puede haber crianza de animales menores. Cuando estaba como director de Puncurí, llegamos a tener 300 cuyes. Y yo quise incluso sacar raza Inti y raza Sol de los cuyes. Porque hay raza Inti y hay raza Sol de los cuyes. Pero de ahí nomás hubo problemas y salí como director. Cuando regresé otra vuelta encontré 60 cuyes. De los 300 que tenía, la gente venía a comprar cuyes ahí. Mi idea era hacer cuyes, pero ya producir de raza. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con centro arqueológico? Para hacerlo económicamente, tratar de mantener y conservar el centro arqueológico. El museo de sitio. Muchos centros arqueológicos no tienen museo de sitio. Pueden pagar por el museo de sitio. Pueden pagar por restaurantes sostenibles, por la artesanía que se vende en el lugar. Sobre todo hacer artesanía relacionada con lo que es el centro arqueológico. Con eso estaríamos entrando a la identificación propia e histórica de nosotros. Y lo desarrollo de la crianza de animales, incluso de manera sostenible, también es un punto muy importante. Todo esto va relacionado. Todo esto es importante. El problema es que muchas veces el Estado, y ustedes saben, no tiene dinero. ¿Y qué es lo que está esperando? Que vengan corporaciones extranjeras para financiar. ¿Pero qué se financia? Solamente lo más importante. Pañamarca, como le he mostrado, está olvidado. ¿De acuerdo? El castillo que le he mostrado, está olvidado. ¿De acuerdo? Puncurí lo tiene la universidad. Muchas veces hemos tenido que pedirle, rogarle a San Jacinto, Industria de San Jacinto del azúcar,
que nos ceda, aunque sea pintura, que nos ceda algunas cosas, para restaurar, ni siquiera para restaurar, solamente para cuidar y proteger el centro arqueológico, que muchas veces no lo respondían. ¿De acuerdo? Ese es el problema de nuestro país, ese es el problema. Entonces, tenemos que ver la forma de restaurar esto. Y esta es una medida para muchos diferente, porque hay mucha gente que va a estar criticándolo y decir, no, estás privatizando. Pero la pregunta es, ¿qué prefiere? No quisiera privatizarlo, pero cada día se está destruyendo. Ese es el problema de nuestro país. En las conclusiones, hablo de la revisión bibliográfica, los resultados desarrollados, concluir que existe poca información relacionada con modelos de gestión ambiental para monumentos arqueológicos. Lo que existe son criterios, indicadores de evaluación para gestión que tenemos que adecuarlos, como lo he hecho. Por lo tanto, esta investigación aporta un modelo de gestión ambiental para monumentos arqueológicos. Y ahí están planteados los objetivos en la ONU y otros organismos que habíamos mencionado. Además, quisiéramos mencionar que, aparte de ser una investigación bibliográfica, el Centro Arqueológico Puncurí cuenta con un plan de gestión ambiental, o queremos hacer, porque yo lo tengo ya en la estructura, todo lo que tengo en mente, y obtener una mejor política de gestión de turismo. Lo que voy a hacer en el segundo punto, mejor dicho, en el segundo plan y fase, es ya hacer el piloto con Puncurí. ¿De acuerdo? Es hacer el piloto con Puncurí. Por lo pronto ya empecé con los cuyes y eso es funcional. Pero si a eso le unimos ese centro de artesanía, un restaurante sostenible y, como les he mencionado, de repente otros aspectos que permitan el ingreso, como los museos de sitio, vamos a tener ya dinero, por lo menos para cuidarlos, conservarlos, o por lo menos para taparlos. Es esto, mis estimados. Gracias, profe Ángel, por la presentación. Entonces, abrimos las preguntas al público. Veo en el chat, pues no tengo ninguna. Simplemente hay algunos saludos de las personas que están conectadas desde México. Yo quisiera hacerle una pregunta, si es tan amable. ¿Qué parte de esa falta de cuidado estaría relacionada con un aspecto cultural de las personas en cuanto al cuidado y la preservación y la apreciación del patrimonio y el valor que tiene para la región, para la localidad, para el país? Muy buena su pregunta. Nosotros siempre hemos hablado de identidad histórica y cultural a nivel, a veces, como profesor de historia, pero el problema a veces es que no entramos más al nivel de concientización. Incluso en nuestro sistema educativo, ustedes ven, secundario, no hay mucho incentivo a este tipo de identidad, a este tipo de cuidado, a esta falta de incluso de preservar este medio ambiente. Las empresas, bueno, te cierran las puertas. No están. Eso es lo que a mí también en un momento determinado decía, pero ¿por qué no nos ayudan? No, es que cambiaron de directorio, son otros los dueños de San Jacinto, no le podemos ayudar por esto. A la final ya no me contestaron el teléfono. No. Incluso yo quería hacer lo que ya es impuestos por obras. ¿Se acuerdan de la ley impuestos por obras? Yo le planteé al gerente administrativo de San Jacinto, le digo, impuestos por obras, señor, usted apóyenos acá y se puede, está la ley. Dijo, vamos a analizarlo, vamos a verlo, y a las finales nunca se dio. Esa es la situación. No solamente falta identidad, creo, a veces, no en todos, por supuesto, porque hay mucha gente identificada con la cultura, hay mucha gente identificada con los patrimonios históricos. El doctor Samaniego incluso muy bien, un arqueólogo formado, incluso académicamente, porque él tiene artículos incluso por el Instituto Francés de, si no me equivoco, de Arqueología o Cultura, donde había publicado estos, tiene artículos de ahí que están en investigación, pero no había gente que los pudiera apoyar.
La lucha a veces es apoyar, identificarse con esto, y no solamente esto, sino financiarlo también. Esa es la situación lamentable. Gracias, profe. Aquí en el chat, si me escucha, tenemos una pregunta Sí. por parte de Gladys. Ella hace dos preguntas. La primera, ¿de qué manera se llevaría a cabo el restaurante sostenible? Y si puede precisar a qué se refiere artesanía sostenible. Esas son las dos preguntas, profe. Muy bien. Bueno, por artesanía sostenible, entendemos que muchas veces se utilizan los elementos que propiamente están en la naturaleza. Cerámica, madera, para hacer elementos propiamente que identifiquen al centro arqueológico. Y ustedes lo han visto. En muchos de los lugares arqueológicos tienen su museo, y al costado están vendiendo productos de artesanía propios de la cultura, que identifiquen, ¿no? Y por ahí podemos tener ingresos. Eso es lo que tiene la Boca del Sol y la Luna, por ejemplo. La Boca de la Luna en Trujillo, ¿no? Y en lo que se refiere a restaurantes sostenibles, ¿no? Ahí hay algo novedoso. Yo no quiero ser tan legalista, ¿no? Sí, que todos los platos que se vendan puedan ser solamente... No, también es lo tradicional de lo nuestro. Porque si alguien va a un lugar y yo me voy a Chiclayo o de repente a Lambayeque, donde se come muy bien, pues yo no voy a pedir también, tendría que pedir algo que es de la zona. Y eso nos identifica, porque hay muchos lugares turísticos con identidad, pero esa identidad propiamente culinaria. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y lo sostenible va en el sentido de que todos los elementos que pueda utilizar también, incluso, ya es hora de utilizar incluso elementos orgánicos, ¿no? Naturales. Estamos cansados de los pesticidas. Estamos cansados, ustedes lo saben, de todo prácticamente. Estudiábamos con el doctor, incluso Bocanegra en Trujillo, y me decía que muchas de las cosas que le están poniendo los alimentos es probable que sea producto por el cáncer. Hay un trabajo y una relación de tanto los pesticidas con el cáncer. Me hablaba con los biólogos y algunos decían, pero también es por el pH y la acidez que tiene el ser humano. En un momento determinado hace que no hay oxígeno, y cuando no hay oxígeno hay oxidación. Y eso lo saben ustedes, y hay un problema ahí. Entonces, hay una teoría sobre esto, ¿no? Pero lo natural, queremos retomar lo natural, ¿no? Lo natural que sirva, y también un momento el alimento que les permita hacer un alimento, como lo vuelvo a repetir, natural, que le permita a la persona, pues, estar seguro de comer algo que no le va a afectar. A eso nos referíamos el sostenible, con alimentos naturales, ¿no? Con alimentos de la zona o productos de la zona. Gracias, profe Ángel. Como decíamos, estamos un poquito con el tiempo, entonces si no tenemos ninguna otra pregunta, damos paso a la siguiente ponencia. Hay una última pregunta, Eddie, Perfecto. de uno de los ponentes, del ponente Federico Iriarte, que me consta que proviene de una familia, un afamado, no sé si historiador o arqueólogo. Tal vez nos puede instruir usted, Federico. Arqueólogo. Doctor Iriarte. Doctor Iriarte, sí, hemos escuchado. Mi pregunta es la siguiente. En el contexto que todavía no se define qué cultura es, si es chino o es chavino, y que fue desarrollada todo su programa de desarrollo arqueológico desde hace más de 50 años, ¿cuál es el contexto del Ministerio de Cultura hacia la planificación al desarrollo que usted está planteando? A ver, hay dos preguntas en uno. Normalmente he presentado Pañamarca y también el Castillo, que pertenecen al intermedio temprano Mochica. Correcto. En el caso de Sechín,
en el caso de Punjurí, tiene relación, de acuerdo al doctor Samaniego, con Sechín, en el tercer formativo, ¿de acuerdo? Porque propiamente cultura no es, está en el proceso formativo. Un poquito que me tomé la lección de cómo se llama el doctor Samaniego, pero se supone que como profesor de historia tiene que sustentarlo también, porque, o sea, no es solamente hablar de medio ambiente, ¿no? Tenemos que entrar también a la historia, conocer un poquito de la historia de estas culturas, ¿no? Y en relación a la planificación del ministerio, con la propuesta que yo tengo, déjeme decirle que lo que está haciendo el ministerio, ellos llaman plan integral, pero yo no lo veo de manera sostenible. Yo en la mañana y ayer estaba revisando y decía, ¿qué hace el ministerio en relación a lo mío? Porque sé que me van a preguntar eso. Pero de lo mío, perdón, humildemente, con el ministerio, no hay esto. No hay, señores. Esa es la respuesta.